Nadie lo vio partir, ni siquiera los vecinos, acostumbrados a verlo cada mañana sentado frente a su vieja ventana, con una taza de café entre las manos y la mirada perdida en las montañas. Aquella madrugada, sin embargo, la silla quedó vacía, el reloj marcaba las 5, y el pueblo aún dormía cuando don Emilio, de 82 años, cerró la puerta de su casa por última vez. No dejó una nota, ni avisó a nadie, solo llevó una mochila gastada, un bastón de madera y una fotografía doblada en el bolsillo de su camisa, la de su esposa, tomada medio siglo atrás, frente al mar. Nadie imaginó lo que estaba a punto de hacer. Nadie sospechó que aquel anciano recorrería más de 300 kilómetros a pie, cruzando carreteras, ríos y pueblos que ni siquiera recordaban su nombre, todo para cumplir una promesa que había hecho en silencio, hacía décadas. Durante días, las personas lo vieron pasar sin comprender su destino. Algunos ofrecieron agua, otros intentaron detenerlo, pero él solo sonreía, murmurando siempre la misma frase: solo quiero verlo una vez más. Un mes después, la policía encontró su bastón clavado en la arena de una playa solitaria, y llega junto a él una huella de pasos que se perdía en dirección al mar. Esta es la historia de don Emilio Vargas, un hombre cuyo nombre jamás apareció en los periódicos hasta el día en que decidió emprender el viaje más importante de su vida. No era un héroe, ni un aventurero, ni alguien que buscara gloria o reconocimiento. Era simplemente un anciano de 82 años que un día decidió caminar 300 kilómetros para cumplir algo que llevaba guardado en el corazón desde hacía medio siglo. Durante 32 días, don Emilio Vargas caminó, y en ese trayecto, sin saberlo, nos dejó una lección sobre la dignidad, la memoria y el peso sagrado de las palabras dadas. Lo que sigue es la reconstrucción de ese viaje, basada en los testimonios de quienes lo vieron pasar, en las notas que dejó escritas en pequeños cuadernos y en los registros de las autoridades que intentaron detenerlo, sin comprender que, para él, detenerse significaba traicionar lo único que le quedaba, su promesa. Don Emilio vivía en un pueblo pequeño, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Las calles empedradas subían y bajaban entre casas de paredes blancas y techos de tejas rojas. Cada mañana, las campanas de la iglesia marcaban las horas con una puntualidad que nadie cuestionaba. Los vecinos se conocían por el nombre, por el apellido, por la historia de sus abuelos. Era un lugar donde el silencio tenía peso y donde las promesas se guardaban como se guardan las joyas de familia. La casa de don Emilio estaba al final de una calle angosta, la última antes de que el pueblo se desdibujara en campos de trigo que se extendían hasta el horizonte. Desde su ventana podía ver las colinas ondulantes que cambiaban de color con las estaciones, doradas en verano, verdes en primavera, grises en invierno, pero nunca, en todos sus 82 años, había visto el mar. Había nacido allí, creció entre el olor a pan recién horneado y el sonido del martillo de su padre, que también era carpintero. Aprendió el oficio con las manos pequeñas, moldeando la madera con paciencia, puliendo cada superficie, hasta que brillaba como si tuviera vida propia. Se casó joven con Lucía, una mujer de ojos oscuros y sonrisa tranquila, que trabajaba en la tienda de telas del pueblo. Juntos construyeron una vida sencilla pero llena. Tuvieron 2 hijos, trabajaron duro, sobrevivieron a los años difíciles con dignidad. Pero siempre hubo un sueño pendiente, un deseo compartido, que flotaba entre ellos, como una promesa susurrada: conocer el mar. Lucía hablaba de él con una ilusión casi infantil. Decía que quería sentir la arena bajo los pies, escuchar las olas, ver el horizonte infinito. Emilio asentía. Prometía que algún día irían. Algún día, cuando los hijos crecieran, cuando el negocio mejorara, cuando tuvieran tiempo. Pero los días se convirtieron en años, y los años en décadas. Las obligaciones siempre pesaban más que los sueños. Cuando Lucía enfermó, el tiempo dejó de ser una promesa y se convirtió en un enemigo. La enfermedad llegó despacio, pero firme, como una sombra que crecía cada día. Los médicos hablaban con palabras suaves pero miradas graves. Emilio la cuidó con la misma dedicación con la que había pulido madera toda su vida. Le preparaba el té, le leía por las noches, le sostenía la mano cuando el dolor era demasiado fuerte. Una tarde,
acostada en la cama, con la luz dorada del atardecer filtrándose por la ventana. Lucía le pidió algo. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras cayeron como piedras en el agua quieta del corazón de Emilio. Prométeme que cuando yo ya no esté, irás al mar, por los dos. Él apretó su mano, sintió el peso de esas palabras y asintió. No dijo mucho más. No hacía falta. Lucía cerró los ojos, con una sonrisa leve, como si acabara de recibir el regalo más grande. Ella murió una semana después. Emilio la enterró en el cementerio del pueblo, bajo un árbol que daba sombra en verano. Los hijos vinieron al funeral, pero pronto regresaron a sus vidas en la ciudad. Las visitas se espaciaron, las llamadas también. Don Emilio quedó solo en aquella casa, al final de la calle, con el eco de los pasos que ya no sonaban, con la silla vacía frente a la ventana, con el recuerdo de una promesa que aún no había cumplido. Pasaron los años. Los vecinos lo veían caminar cada mañana, siempre con su bastón, siempre con su sombrero viejo. Pensaban que era solo un anciano que mataba el tiempo, que esperaba la muerte con resignación, pero estaban equivocados. Don Emilio estaba preparándose. Cada paso que daba por las calles del pueblo era un entrenamiento. Cada mapa que compraba en secreto era una ruta estudiada. Cada noche, en la soledad de su cocina, trazaba con lápiz los caminos que debería seguir. Calculaba las distancias, memorizaba los nombres de los pueblos intermedios, guardaba provisiones, engrasaba sus botas, afilaba su determinación. No le dijo nada a nadie, porque sabía lo que dirían, que estaba loco, que era peligroso, que un hombre de su edad no podía emprender semejante locura. Pero para don Emilio no era locura, era lo único que tenía sentido. Había vivido toda su vida cumpliendo obligaciones, trabajando hasta el cansancio, sobreviviendo. Ahora, en el último tramo de su existencia, solo le quedaba una cosa por hacer: cumplir la promesa que le había hecho a Lucía. Una madrugada de marzo, cuando el pueblo aún dormía y el cielo apenas comenzaba a aclararse, don Emilio se levantó por última vez en aquella casa. Se vistió con ropa resistente, preparó su mochila con lo mínimo necesario, tomó su bastón y guardó en el bolsillo de su camisa una fotografía vieja y doblada. Lucía, joven, sonriendo frente a un paisaje nunca llegaron a ver juntos. Cerró la puerta sin echarle llave. No pensaba regresar. Los primeros pasos fueron lentos, pero firmes. No miró atrás. No dudó, simplemente comenzó a caminar hacia el este, hacia donde el sol nacía cada mañana, hacia donde su mapa le indicaba que estaba el mar. Más de 300 kilómetros, más de un mes de caminata para un hombre de 82 años. Pero él no pensaba en la distancia, pensaba en Lucía, en su voz, en la promesa. Y así, sin que nadie lo supiera, comenzó el viaje más importante de su vida. Si te está gustando la historia, suscríbete al canal y comenta de qué ciudad eres. El camino que salía del pueblo era de tierra compactada, flanqueado por álamos que se mecían con la brisa matinal. Don Emilio lo conocía bien, lo había recorrido cientos de veces a lo largo de su vida, pero siempre con la intención de regresar. Esta vez era diferente. Cada paso que daba lo alejaba de todo lo conocido, de la rutina de 82 años, de la casa donde había nacido y envejecido, pero también lo acercaba a algo que había esperado demasiado tiempo. Llevaba puesto un sombrero de ala ancha que le protegía del sol, una camisa de algodón gastada pero limpia, pantalones de tela gruesa y las botas de trabajo que había engrasado la noche anterior. Su mochila no pesaba mucho: una muda de ropa, una botella de agua, pan envuelto en papel, un trozo de queso, una manzana y el cuaderno donde había trazado su ruta. El bastón de madera, tallado por sus propias manos años atrás, golpeaba el suelo con un ritmo constante. Tep, tep, tep. El sol comenzaba a elevarse cuando dejó atrás las últimas casas del pueblo. A su derecha, los campos de trigo se extendían en olas doradas que parecían no tener fin. A su izquierda, las colinas se alzaban suaves y verdes. El aire olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Era un olor familiar, reconfortante. Pero don Emilio sabía que pronto ese olor cambiaría, que los paisajes se transformarían, que cada kilómetro lo llevaría a territorios que nunca había pisado. No sentía miedo, sentía algo más profundo.
más antiguo. Una mezcla de melancolía y determinación lo sostenía como una columna invisible. Pensaba en Lucía, en cómo ella siempre hablaba del mar con los ojos brillantes, como si fuera un lugar mágico, donde todos los sueños se cumplían. Ella decía que debía ser hermoso, que debía ser como estar frente a la eternidad, y él asentía, prometiendo que algún día irían juntos. Pero ese día nunca llegó. Y ahora, 15 años después de su muerte, don Emilio caminaba solo para cumplir lo que nunca pudieron hacer juntos. La mañana avanzó lentamente. El sol subió en el cielo, calentando el aire, haciendo que el sudor comenzara a acumularse en su frente. Don Emilio se detuvo bajo la sombra de un árbol solitario que crecía junto al camino. Se sentó sobre una piedra, sacó la botella de agua y bebió con calma. No tenía prisa, sabía que el viaje sería largo, que su cuerpo no respondería como lo hacía 50 años atrás, pero también sabía que la prisa no tenía lugar en una promesa de esta magnitud. Mientras descansaba, sacó del bolsillo de su camisa la fotografía de Lucía. Estaba doblada, amarillenta por el tiempo, con los bordes desgastados de tanto ser tocada. En la imagen, Lucía sonreía con esa expresión que siempre lo había enamorado. Tranquila, segura, llena de vida. Llevaba un vestido de flores y el viento le movía el cabello. La fotografía había sido tomada en un día de campo, años atrás, cuando aún eran jóvenes y el mundo parecía estar lleno de posibilidades infinitas. Murmuró algo en voz baja, como si ella pudiera escucharlo, diciéndole que ya iban en camino. Guardó la foto con cuidado y se levantó. El bastón volvió a golpear el suelo. Tep, 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 y siguió adelante. Al mediodía, llegó a un cruce de caminos. Uno seguía recto hacia el este, el otro se desviaba hacia el sur. Don Emilio consultó su cuaderno, trazó con el dedo la ruta que había marcado con lápiz y eligió el camino del este. No había señales, no había indicaciones, solo su instinto y el mapa mental que había construido durante meses de preparación. Caminó durante horas. El paisaje cambió gradualmente. Los campos de trigo dieron paso a zonas más áridas, con arbustos bajos y piedras sueltas. El calor se intensificó. Don Emilio sentía las piernas pesadas. Los pies comenzaban a dolerle dentro de las botas, pero no se detuvo. Cada vez que sentía la tentación de rendirse, pensaba en Lucía, en su voz pidiéndole que cumpliera la promesa. Y eso era suficiente para dar un paso más, y luego otro, y otro. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y rojos, don Emilio vio a lo lejos las primeras casas de un pueblo pequeño. No estaba en su mapa, o quizás lo había pasado por alto, pero necesitaba descansar. Necesitaba agua, necesitaba un lugar donde pasar la noche. Entró al pueblo con pasos lentos. Las calles estaban casi vacías. Un par de niños jugaban con una pelota frente a una casa. Una mujer barría la entrada de su hogar. Un hombre viejo, sentado en una silla de mimbre, lo observó pasar con curiosidad. Don Emilio saludó con un gesto de cabeza, pero no se detuvo. Buscaba una fuente, una plaza, algún lugar donde pudiera sentarse y orientarse. Encontró una pequeña plaza con una fuente de piedra en el centro. El agua caía en un chorro delgado pero constante. Don Emilio se acercó, llenó su botella y bebió directamente del caño. El agua estaba fría, limpia y supo a vida. Se mojó la cara, el cuello, sintió como el frescor le devolvía algo de energía. Se sentó en un banco de madera bajo la sombra de un árbol, sacó el pan y el queso de su mochila y comió despacio, saboreando cada bocado. No había comido desde el amanecer y su estómago agradecía el alimento. Mientras comía, observó el pueblo. Era muy parecido al suyo. Casas bajas, calles estrechas, vida tranquila. Se preguntó si alguien allí también guardaba promesas pendientes, si alguien más había postergado sueños hasta que fue demasiado tarde. Un hombre del pueblo se acercó y se sentó en el otro extremo del banco. Era joven, de unos 30 años, con ropa de trabajo manchada de tierra. Encendió un cigarrillo y miró a don Emilio con curiosidad. El silencio se extendió entre ellos, cómodo, sin prisa. Finalmente, el hombre le preguntó si venía de lejos. Don Emilio asintió y respondió simplemente que iba lejos, a pie. El hombre pareció entender que había historias que no necesitaban explicación. Terminó su cigarrillo, lo apagó contra el suelo y antes de irse, le mencionó que había una pensión al otro lado de la plaza
que la dueña era buena gente. Don Emilio agradeció con un gesto. El hombre se alejó, y él se quedó allí, sentado, viendo cómo el sol terminaba de ocultarse tras las colinas. El cielo se llenó de estrellas. El pueblo se durmió poco a poco, y don Emilio, cansado pero satisfecho, supo que había dado el primer paso de muchos. Se levantó, tomó su bastón, y cruzó la plaza hacia la pensión. Golpeó la puerta con los nudillos. Una mujer mayor abrió. Lo miró de arriba abajo, y sin preguntar nada, le hizo una señal para que entrara. Le indicó una habitación al fondo, y el precio. Don Emilio pagó. Subió las escaleras despacio, y entró a una habitación pequeña pero limpia. Había una cama angosta, una silla, y una ventana que daba a la calle. Dejó su mochila en el suelo, se quitó las botas, y se acostó vestido. Las sábanas olían a lavanda. Antes de cerrar los ojos, sacó la fotografía de Lucía, y la puso sobre la mesita de noche. Murmuró que el primer día estaba cumplido, y se quedó dormido, con una sonrisa apenas visible en los labios. El segundo día comenzó con el canto de un gallo a lo lejos. Don Emilio despertó antes del amanecer, como había hecho toda su vida. Su cuerpo protestaba, las piernas le dolían. Los pies tenían ampollas que apenas había notado la noche anterior. Y la espalda se quejaba del peso de la mochila y de los años acumulados. Pero se levantó de todas formas. Se lavó la cara con el agua de una jarra que había en la habitación. Se puso las botas con cuidado, y bajó las escaleras en silencio. La dueña de la pensión estaba despierta. Le ofreció un café y un trozo de pan con aceite. Don Emilio aceptó agradecido, y comió despacio, sabiendo que necesitaría cada gota de energía para lo que venía. La mujer no hizo preguntas, solo lo observó con esa mirada que tienen las personas que han vivido lo suficiente como para saber cuando alguien lleva algo importante en el corazón. Cuando terminó, don Emilio dejó unas monedas sobre la mesa, más de lo que costaba el desayuno. La mujer intentó devolverle el cambio, pero él negó con la cabeza y salió a la calle. El pueblo aún dormía, el aire era fresco, y frío, y el cielo comenzaba a teñirse de azul pálido en el horizonte. Retomó el camino hacia el este. Esta vez, el sendero era más irregular. Había tramos donde la tierra se volvía pedregosa, donde las raíces de los árboles asomaban como dedos retorcidos que intentaban tropezarlo. Don Emilio avanzaba con cuidado, apoyándose en su bastón, midiendo cada paso. El dolor en los pies se hacía más intenso con cada kilómetro, pero él lo ignoraba. Había aprendido a lo largo de su vida que el dolor era solo una voz que podía ser silenciada con suficiente voluntad. A media mañana, el camino se elevó. Comenzó a subir por una colina cubierta de pinos. La pendiente era suave al principio, pero se fue haciendo más pronunciada. Don Emilio tuvo que detenerse varias veces para recuperar el aliento. Su respiración se volvía pesada, irregular. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Pensó en Lucía, en cómo ella solía reírse de su terquedad, de su manera de no rendirse nunca ante nada. Y eso le daba fuerzas para seguir. Cuando llegó a la cima, la vista lo dejó sin palabras. Desde allí podía ver kilómetros de paisaje ondulante, valles verdes, pueblos diminutos en la distancia, ríos que brillaban como hilos de plata bajo el sol, y más allá, mucho más allá, una línea azul apenas visible en el horizonte. No sabía si era el mar o simplemente el cielo, pero sintió que estaba más cerca, que cada paso lo llevaba en la dirección correcta. Se sentó sobre una roca y sacó la fotografía de Lucía. La miró en silencio, como si conversara con ella sin palabras. Le contó mentalmente sobre el paisaje, sobre el dolor en sus pies, sobre la certeza de que llegaría. Guardó la foto y continuó. El descenso fue más difícil que la subida. Las rodillas le temblaban con cada paso, amenazando con ceder. Tuvo que bajar casi de lado, apoyándose fuertemente en el bastón. Cuando finalmente llegó al valle, el sol ya estaba alto en el cielo, y el calor se hacía insoportable. El descenso fue más difícil que la subida. Las rodillas le temblaban con cada paso, amenazando con ceder. Tuvo que bajar casi de lado, apoyándose fuertemente en el bastón. Cuando finalmente llegó al valle, el sol ya estaba alto en el cielo, y el calor se hacía insoportable. Fue entonces cuando vio a alguien más en el camino. Era un hombre joven, quizás de unos 25 años, que caminaba
en la misma dirección. Llevaba una mochila grande y botas de montaña. Al ver a don Emilio, aminoró el paso hasta quedar a su lado. Le preguntó si necesitaba ayuda. Don Emilio negó con la cabeza, pero el joven insistió. Le ofreció agua de su cantimplora, que don Emilio aceptó agradecido. Caminaron juntos durante un trecho. El joven le contó que era estudiante, que estaba haciendo una ruta de senderismo antes de regresar a la universidad. Le preguntó a don Emilio a dónde se dirigía. El anciano respondió simplemente que iba al mar. El joven lo miró con sorpresa, calculando mentalmente la distancia, la edad del hombre, la imposibilidad aparente de la tarea. Le preguntó si tenía familia que supiera dónde estaba, si alguien lo esperaba. Don Emilio respondió que la única persona que lo esperaba ya no estaba en este mundo, pero que precisamente por eso necesitaba llegar. El joven guardó silencio. Parecía entender que no había nada que pudiera decir que cambiara la determinación del anciano. Después de un rato, le ofreció llevarlo en su coche, que había dejado estacionado unos kilómetros más adelante. Don Emilio agradeció, pero rechazó la oferta. Explicó que necesitaba hacer el camino a pie, que era parte de la promesa. El joven asintió. Cuando llegaron a un cruce donde sus caminos se separaban, se detuvo y sacó algo de su mochila. Era una bolsa con frutas y un par de barritas energéticas. Se las dio a don Emilio a pesar de sus protestas. Le dijo que no era caridad, sino respeto, que no muchas personas en el mundo tenían el coraje de cumplir una promesa como esa. Don Emilio aceptó. Se despidieron con un apretón de manos. El joven tomó el camino hacia el norte. Don Emilio continuó hacia el este, pero antes de que se alejaran demasiado, el joven se giró y le gritó algo. Le dijo que cuando llegara al mar, que mirara el horizonte y supiera que había personas en el mundo que creían en él. Don Emilio levantó su bastón en señal de agradecimiento y siguió adelante. Esa noche durmió bajo un puente de piedra, envuelto en una manta que llevaba en su mochila. Las estrellas brillaban sobre él como testigos silenciosos de su viaje. Y antes de cerrar los ojos, sacó la fotografía de Lucía y le susurró que había conocido a alguien bueno en el camino, alguien que entendía lo que significaba una promesa. Los kilómetros se acumulaban, las semanas pasaban, y don Emilio seguía caminando. La lluvia llegó sin aviso. Un momento el cielo estaba gris y pesado, y al siguiente se abrió como si alguien hubiera rasgado una cortina. Las gotas caían gruesas y frías, empapando todo en cuestión de minutos. Don Emilio intentó buscar refugio, pero estaba en medio de un tramo abierto del camino, sin árboles grandes ni construcciones a la vista, solo campos y más campos. Siguió caminando, inclinando la cabeza para protegerse del agua que le golpeaba el rostro. La ropa se le pegaba al cuerpo, las botas chapoteaban en el barro que se formaba rápidamente en el camino. El bastón se hundía en la tierra blanda, haciéndole perder el equilibrio más de una vez. Pero no se detuvo. La tormenta duró horas. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas y ramas. Los truenos retumbaban a lo lejos. Seguidos de relámpagos que iluminaban el paisaje en destellos blancos y cegadores. Don Emilio sentía el frío calándole hasta los huesos. Los dientes le castañeteaban. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el bastón. Cuando finalmente vio una construcción a lo lejos, casi lloró de alivio. Era un granero viejo, medio derrumbado, pero con suficiente techo como para ofrecer algo de protección. Se arrastró hasta allí. Empujó la puerta que colgaba de una sola bisagra y entró. Dentro olía a madera húmeda y a heno viejo. Había herramientas oxidadas apoyadas contra las paredes y sacos de arpillera apilados en una esquina. Don Emilio se quitó la mochila, que pesaba el doble por el agua absorbida. Se quitó la camisa empapada y la colgó sobre una viga para que se secara. Buscó en su mochila algo de ropa seca, pero todo estaba húmedo. Envolvió su cuerpo en la manta que llevaba, aunque también estaba mojada, y se sentó sobre los sacos de arpillera, temblando de frío. La lluvia seguía golpeando el techo con furia. El viento silbaba a través de las grietas de las paredes. Don Emilio cerró los ojos, intentando conservar el calor. Pero el frío era implacable. Pensó que quizás había llegado su momento, que quizás moriría allí, en ese granero abandonado, sin haber cumplido la promesa. La idea lo llenó de una tristeza profunda, casi insoportable. Sacó la fotografía de Lucía del bolsillo de su pantalón. Estaba húmeda, pero intacta. La miró a través de la penumbra del granero. Le pidió perdón en silencio. Le dijo que lo había intentado, que había dado todo lo que tenía, pero que quizás
no sería suficiente. Se quedó dormido así, tiritando, con la fotografía apretada contra su pecho, y soñó otra vez con Lucía. Esta vez ella estaba de pie frente a él, con esa mirada seria que ponía cuando él decía tonterías. Le dijo que no fuera cobarde, que no se rindiera ahora, que faltaba poco, que ella estaría esperándolo al final del camino. Don Emilio despertó sobresaltado. La tormenta había pasado. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo del agua que se filtraba por el techo. La luz gris del amanecer entraba por las rendijas de las paredes. Se levantó con dificultad, todos los músculos del cuerpo protestando. Revisó su ropa. Seguía húmeda, pero menos que la noche anterior. Se la puso de todas formas. Salió del granero. El mundo estaba lavado, brillante. El aire olía a tierra mojada y a hierba fresca. El camino era un lodazal, pero don Emilio no le importó. Siguió adelante, paso a paso, con el bastón hundiéndose en el barro, con las botas pesadas de agua y tierra, pero seguía adelante, porque había hecho una promesa. Y las promesas no se rompen. Don Emilio había perdido la noción exacta del tiempo. Sabía que había estado caminando durante más de 3 semanas, quizás 4. Los días se sucedían en una rutina de dolor y determinación. Despertar, caminar, descansar, caminar más, dormir y repetir. Su cuerpo era apenas un eco de lo que había sido al comenzar el viaje. Había perdido peso. Los pantalones le colgaban de la cintura. Las manos, alguna vez fuertes por años de trabajo como carpintero, ahora temblaban constantemente. El bastón ya no era solo un apoyo, era una necesidad absoluta. Sin él, no podría dar ni un paso. Pero algo había cambiado en el paisaje. Los campos de trigo y las colinas ondulantes habían dado paso a un terreno más rocoso. El aire tenía un sabor diferente, más salado. Las gaviotas comenzaban a aparecer en el cielo, volando en círculos perezosos. Don Emilio sabía lo que eso significaba. Estaba cerca, muy cerca. El terreno se hizo más difícil en los últimos kilómetros. Tuvo que subir por senderos estrechos que bordeaban acantilados. En algunos tramos, el camino era apenas una línea de tierra apretada entre la roca y el vacío. Don Emilio avanzaba con cuidado extremo, apoyándose en el bastón, midiendo cada paso. El viento soplaba con fuerza, amenazando con empujarlo, pero él seguía adelante. Una tarde, mientras subía por una pendiente particularmente empinada, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. El corazón le latía con fuerza irregular en el pecho. El dolor era agudo, punzante. Por un momento, pensó que no podría levantarse, que había llegado al límite de lo que su cuerpo podía soportar. Se quedó allí, arrodillado en el camino, con las manos apoyadas en el bastón, la cabeza gacha. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor físico, sino de algo más profundo, de cansancio acumulado durante años, de soledad, de añoranza por Lucía, de todo lo que había perdido y todo lo que nunca volvería. Pero entonces, algo cambió. Levantó la cabeza y vio algo en el horizonte, una línea azul, brillante, infinita. El mar. Por primera vez en toda su vida, don Emilio veía el mar. Algo se rompió dentro de él, o quizás se arregló. No podría decirlo con certeza, pero sintió una oleada de energía que no sabía que le quedaba. Se levantó con esfuerzo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, y comenzó a caminar otra vez, más rápido ahora, a pesar del dolor, porque podía verlo. El mar estaba allí, real, tangible. Los últimos kilómetros fueron los más largos y los más cortos a la vez. Cada paso era una agonía, pero también un triunfo. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de colores imposibles, naranjas, rosas, púrpuras, y el mar reflejaba todos esos colores, como un espejo líquido que se extendía hasta el fin del mundo. Cuando finalmente llegó a la playa, era casi de noche. La arena estaba fría bajo sus pies. Se quitó las botas, sintiendo la textura áspera entre los dedos. Dio unos pasos hacia el agua, deteniéndose justo donde las olas morían en la orilla. El agua le tocó los pies, helada y viva. Don Emilio se quedó allí, de pie, mirando el horizonte infinito. Las olas rompían con un ritmo constante, eterno. El viento le despeinaba el cabello blanco, y por primera vez en 15 años, sintió que Lucía estaba realmente con él. No en recuerdo, sino presente,
de alguna manera imposible de explicar. Sacó la fotografía del bolsillo de su camisa, la sostuvo frente a él, como si quisiera que ella también viera lo que él estaba viendo. Susurró su nombre, le dijo que lo había logrado, que había cumplido la promesa, que habían llegado al mar, juntos, tal como ella había pedido. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de tristeza, eran de algo parecido a la paz, a la completitud. Había caminado más de 300 kilómetros, había soportado dolor, cansancio, dudas, pero había llegado. Don Emilio clavó su bastón en la arena, dejándolo de pie como un marcador silencioso de lo que había logrado. Se sentó en la orilla, con los pies aún tocando el agua, y observó cómo el sol terminaba de hundirse en el horizonte. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, y liga allí, en esa playa solitaria. Don Emilio cerró los ojos y sonrió, porque había cumplido su promesa, y eso era lo único que importaba. Don Emilio pasó la noche en la playa. No tenía fuerzas para buscar un lugar donde dormir, ni tampoco quería hacerlo. Quería quedarse allí, lo más cerca posible del mar, sintiendo la brisa salada en el rostro, escuchando el murmullo constante de las olas. Se envolvió en su manta y se recostó sobre la arena, usando su mochila como almohada. No durmió mucho. El frío de la noche lo mantenía entre la vigilia y el sueño, pero no le importaba. Cada vez que abría los ojos, veía las estrellas sobre él, más brillantes de lo que jamás las había visto en el pueblo, y escuchaba el mar, ese sonido que Lucía siempre había soñado escuchar. Cuando el cielo comenzó a aclararse, don Emilio se incorporó lentamente. Cada músculo de su cuerpo protestaba, rígido por el frío y el esfuerzo acumulado, pero se las arregló para sentarse, mirando hacia el horizonte donde el sol estaba a punto de aparecer. El amanecer fue algo que nunca olvidaría. El cielo pasó del negro profundo al azul oscuro, luego al púrpura, al rosa, al naranja, y finalmente, el sol emergió del agua, como si naciera del mar mismo. La luz dorada se extendió sobre las olas, creando un camino brillante que parecía llegar hasta donde él estaba sentado. Don Emilio sacó la fotografía de Lucía por última vez. La sostuvo frente a él, dejando que la luz del amanecer la iluminara. Habló en voz alta, como si ella estuviera sentada a su lado. Le contó sobre el viaje, sobre las personas que había conocido en el camino, sobre el joven que le había dado comida, sobre la tormenta en el granero, sobre cada paso que había dado pensando en ella. Le agradeció por los años que habían compartido, por las mañanas de café frente a la ventana, por las noches de invierno junto al fuego, por los sueños que habían construido juntos, incluso los que nunca se cumplieron. Le dijo que había valido la pena, cada momento, cada sacrificio, todo había valido la pena porque la había amado, y porque ella lo había amado a él. Y finalmente, le dijo que estaba cansado, que había cumplido su promesa, y que ahora, si ella lo esperaba en algún lugar, él estaba listo para encontrarla otra vez. El sol subió más alto en el cielo, la playa comenzó a llenarse de luz y calor. Don Emilio se quedó allí sentado, inmóvil, con la fotografía aún en sus manos, mirando el mar que finalmente había alcanzado. Fue un pescador quien lo encontró horas más tarde. Había visto el bastón clavado en la arena desde su barca, y se acercó por curiosidad. Encontró al anciano sentado en la orilla, con una expresión de paz absoluta en el rostro. Parecía dormido, pero no respondía cuando lo llamaba. El pescador notó la fotografía en sus manos, una mujer joven, sonriendo, y entendió, sin saber exactamente por qué, que ese hombre había llegado allí por ella, que había hecho un viaje importante, que había cumplido algo sagrado. Las autoridades llegaron más tarde, buscaron identificación en la mochila del anciano, encontraron un cuaderno con mapas trazados a lápiz, rutas marcadas, distancias calculadas, encontraron ropa gastada, una botella vacía, restos de comida, y encontraron un nombre escrito en la primera página del cuaderno: Emilio Vargas. Intentaron contactar a su familia, descubrieron que tenía 2 hijos que vivían en la ciudad. Cuando les informaron, ninguno de los 2 sabía que su padre había emprendido ese viaje. No sabían que había caminado más de 300 kilómetros. No sabían nada sobre la promesa. Pero cuando vinieron a reconocer el cuerpo y vieron la fotografía que aún sostenía en sus manos, la fotografía de su madre tomada décadas atrás, comenzaron a entender, y aunque sentían culpa por no haber estado más presentes en los últimos años de su vida, también sintieron algo parecido
al orgullo, porque su padre había hecho algo extraordinario. Había cumplido una promesa que nadie más conocía. Había caminado hasta el fin del mundo por amor. Lo enterraron en el cementerio del pueblo donde había nacido, junto a Lucía. Pero antes, su hijo mayor tomó una decisión. Llevó un puñado de arena de aquella playa y lo colocó dentro del ataúd, junto a la fotografía que don Emilio había llevado durante todo el viaje, para que, de alguna manera, ambos pudieran tener el mar con ellos. La historia de don Emilio Vargas se contó en voz baja durante años en los pueblos por donde había pasado. La gente recordaba al anciano que caminaba solo, con su bastón y su determinación inquebrantable. Algunos lo llamaban loco, otros lo llamaban héroe, pero todos coincidían en algo. Había sido un hombre que sabía lo que significaba una promesa. Y en aquella playa solitaria, el bastón permaneció clavado en la arena durante días, hasta que finalmente el mar se lo llevó. Pero para entonces, ya no importaba, porque don Emilio ya había llegado y había cumplido. Años después, un periodista intentó reconstruir la historia completa de don Emilio Vargas. Viajó a los pueblos por donde había pasado. Habló con la gente que lo había visto, con el joven que le había dado comida, con la dueña de la posada, que le había ofrecido ungüento para sus heridas. Todos tenían algo que contar sobre el anciano que caminaba hacia el mar. Pero lo que más impactó al periodista fue algo que descubrió al final de su investigación. En el cuaderno que don Emilio llevaba en su mochila, en la última página, había una frase escrita con letra temblorosa. Probablemente la última noche, antes de llegar a la playa. Las promesas no se miden en años ni en kilómetros. Se miden en lo que estás dispuesto a dar por cumplirlas. El periodista publicó su artículo. No tuvo mucha repercusión. La gente estaba ocupada con sus propias vidas, con sus propios problemas. Pero aquellos que lo leyeron, aquellos que se tomaron el tiempo de conocer la historia de don Emilio Vargas, sintieron algo cambiar dentro de ellos. Algunos recordaron promesas que habían olvidado. Otros pensaron en las personas que habían amado y perdido. Y unos pocos, muy pocos, decidieron que quizás era tiempo de cumplir aquello que habían dejado pendiente. Porque eso es lo que hacen las grandes historias. No cambian el mundo de golpe, pero cambian a las personas, una. Y esas personas, a su vez, cambian el mundo a su alrededor. Don Emilio Vargas nunca supo que su viaje inspiraría a otros. No lo hizo por gloria y por reconocimiento. Lo hizo simplemente porque había amado a alguien lo suficiente como para caminar 300 kilómetros, solo para cumplir una promesa hecha en susurros. Y quizás, al final, eso es lo único que realmente importa. No cuántos años vivimos, ni cuánto dinero acumulamos, ni qué tan importante es nuestro nombre. Lo que importa es si fuimos capaces de amar lo suficiente como para que ese amor nos moviera a hacer cosas extraordinarias. Don Emilio lo hizo, y por eso, su historia merece ser contada.